jugador de fútbol y actual entrenador. Recorrió Sudamérica como arquero y el mundo como director técnico. Fue campeón en 2 continentes y estuvo muy cerca de clasificar al Mundial como técnico de la selección uruguaya. Con nosotros charló y habló de todo, su fuerte identificación con la religión católica, su carrera y hasta de su vida privada. Con ustedes, Jorge Fossati. Bajo el sol se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación. Muchas gracias por recibirnos para conversar un rato para Salto. Vamos a empezar desde el principio de la historia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Soñaste alguna vez con ser futbolista? Bueno, primero, precisamente por tratarse de la televisión de una ciudad donde uno no tiene el gusto de estar permanentemente en contacto, mis saludos y mi respeto a todos los salteños, que me imagino deben estar con una grande bárbaro por los representantes de Salto que tienen en este momento en el fútbol local e internacional. Y con mucha razón están agrandados, y tienen razón. Bueno, mi infancia normal, como cualquier pibe de barrio de Montevideo, en una familia de trabajadores y criado en el barrio con el club del barrio como primer gran escenario en lo deportivo, y también en el Colegio San Miguel de Hermanos Salesianos, donde íbamos todas las tardes a practicar deporte, y así se fue llevando a cabo mi niñez y mi adolescencia. Compartía también con otro deporte como el básquetbol, donde en mi barrio precisamente tenía al Club Goes, del cual soy hincha, como siempre digo, es del único equipo que yo soy hincha de verdad, y tuve también la oportunidad de jugar, pero muy poquito, porque precisamente en aquella época, cuando te hacías profesional en un deporte, no podías jugar en otro deporte que fuera amateur, como eran todos los otros deportes en Uruguay. Así que muy, muy jovencito tuve que dejar de jugar al básquetbol, pero en un momento determinado jugaba en las dos. Jugaba en las divisiones juveniles de Rampla y en GOE ya hasta primereando. No porque tuviera muchas condiciones, pero sí porque para aquella época del básquetbol yo era alto. Así que así más o menos se desarrolló mi niñez y mi infancia, sin cosas extraordinarias, pero de las cuales tengo los mejores recuerdos por lo humano, por lo sentimental, hasta el día de hoy. Incluso en el deporte Dios después me dio la oportunidad de jugar profesionalmente en los mejores estadios del mundo, defender a la selección de mi país, pero creo que aquello que haces cuando niño, cuando jovencito, simplemente y pura exclusivamente por el amor a la camiseta, y no hay entreverado nada profesional en el medio, debe ser lo más puro que he hecho en mi carrera como deportista. ¿Y por qué elegiste el fútbol por sobre el básquetbol? En aquel momento quizás fue una decisión que tuviste que tomar en un momento, bueno, significaba el resto de tu vida. Después te dedicaste enteramente al fútbol. Sí, sinceramente, las dos cosas me apasionaban, me siguen apasionando.
Tal vez le presto mayor atención al fútbol porque es mi profesión, y más como entrenador, pero el básquetbol me sigue apasionando, sigo viendo mucho básquetbol. Creo que hay muchas cosas que se relacionan inclusive. Pero te soy absolutamente sincero, ya tenía 17 años y bueno, me incliné por el lado donde había una profesión y un futuro, muy incierto por supuesto, pero profesión al fin. Y bueno, tuve que optar, no tuve otro remedio, y desde allí me dediqué plenamente al fútbol. Tuviste una formación religiosa, fuiste a católico, y la religión ocupa una parte muy importante de tu vida. Se puede ver muchas veces, incluso siendo técnico, yendo por ahí a San Cono con los jugadores en ese momento, teniendo una virgen permanentemente en los vestuarios. ¿Cuán importante es la religión para vos? Sí, no íbamos a San Cono, nosotros íbamos a la Virgen de Lourdes, pero cuando la selección, que es lo que más llamó la atención, obviamente hay quienes desde la leyenda se pueden imaginar que yo agarraba al plantel, los ponía en fila y le decían tienen que subir al ómnibus y tienen que ir a la Gruta de Lourdes, porque si no el que no va no juega. Digo, hay gente que puede pensar de esa manera. Es verdad, yo tengo una formación desde niño en la religión católica, allí en el Colegio San Miguel, con grandes ejemplos al lado mío. Uno de los ídolos de mi vida se llama Mateo Méndez, es el padre Mateo, que vivía a 10 metros de mi casa. Conocido por lo menos acá en Montevideo, después él fue a Rivera por la gran obra que hizo en Tacuruces con los niños, con la juventud, que es precisamente a donde apuntan la formación salesiana, ¿no? Por lo tanto, sí, siempre fui católico, nunca lo oculté. Yo digo que desde mi profesión de entrenador ahora llama la atención y bueno, yo qué sé, no se acordarán como jugador que cuando mi equipo hacía un gol yo me persignaba. Algunas veces llegué a arrodillarme agradeciéndole a Dios por el gol, tal vez porque era arquero y todos mis compañeros salían corriendo a felicitar al que había hecho el gol y yo me quedaba solo. Pero porque bueno, siempre lo sentí así, como que todas las cosas buenas que te pasan en la vida, no en el fútbol, en la vida, es porque Dios lo permite. Requiere de tu esfuerzo, pero sin la ayuda de Él creo que no somos nada. Entonces, sé que y reconozco que todo lo bueno que me pasa en la vida, que incluye también los momentos buenos dentro de mi profesión, pasan porque Dios te protege, porque te ayuda, pero no entrevero, no negocio. No es que voy antes del partido y le digo, bueno, si ganamos, no le pido para ganar, porque bueno, ahí sería estúpido de mi parte pensar que me va a favorecer a mí, que no soy nada, y va a desfavorecer o va a ir en contra de los otros muchachos que están del otro lado. No es por ese lado, sino que le pido, hoy por hoy, cuando dirijo, que tanto a los muchachos como a nosotros nos permitan hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Eso es lo que me hace sentir fuerte, digamos. Después, acá a veces sorprende lo que en otras cosas
lo que en otros países es... A ver, vos en Brasil no vas a un estadio, no vas a un vestuario donde no haya, no una imagen, hay capillas, inclusive dentro de los propios vestuarios. El uruguayo es medio escéptico, medio como que retraído para expresarse de esa manera, pero hay muchos futbolistas uruguayos que tienen en el lugar donde se cambian, tienen una imagen y se expresan de esa manera, pero tal vez influenciado por mis últimos años en Brasil, para mí es normal que un equipo antes de salir a la cancha se junte para hacer una oración, pero a ver, como entrenador jamás le exigía a nadie que me acompañara en nada. Y bueno, creo que lo único que hago es expresarme como se expresa cualquier otro y bueno, que en mi caso, te repito, por ser conocido y por ser entrenador, por ahí llama más la atención que en otros casos. Pero de todas maneras, bueno, se ha llegado a bromear con esas cosas. Digo, pobrecitos los que toman esas cosas a la broma. De todas maneras, para mí no deja de ser un orgullo que me tengan por alguien que transmito esos valores a los jugadores. Y bueno, yo digo que más vale que se preocupen si yo me atreviera a transmitirle otro tipo de valores que van en contra de lo que puede ser los valores naturales que un ser humano debería tener, y que creo que la sociedad mundial, y especialmente me ocupo de la uruguaya porque es la mía, ha dejado bastante de lado. No estoy hablando de los valores de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, estoy hablando de los valores de la vida, y que de alguna manera nos llevan a estar un poco confundidos en el día a día, ¿no? Sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios todas las mañanas que viví. No tuve nunca un problema. Es más, te voy a contar una anécdota, porque de esos países donde estuve, el más ortodoxo, digamos, el más cerrado, digamos, para que todos nos entiendan, de los tres es Arabia Saudita, sin duda. Qatar y Emiratos Árabes, de hecho, son países abiertos donde, por ejemplo, existen iglesias católicas. Cuando me siento a conversar con el presidente del club al cual fui a Saudi Arabia, le dije: mire, presidente, yo soy católico y le aclaro que, qué sé yo, por ejemplo, en mi valija puede haber libros que tienen que ver con la doctrina cristiana. Si yo entro a Saudi y algún libro de esos me es quitado, de la misma manera que voy a entrar, salgo y me voy. El presidente me contestó, no va a tener ningún problema, y es más, yo le prometo que cuando usted llegue yo le regalo una Biblia, porque yo tengo más de una Biblia en mi casa. O sea, eso es para, digamos, tirar abajo con lo que muchas veces se tiene desde lejos. Yo entiendo en este momento que estamos viviendo, donde hay un terrorismo real de fanáticos de una religión, bueno, la tendencia es que pensemos que todos son iguales y nada que ver.
esos fanáticos son la enorme minoría de los musulmanes que por lo menos yo conocí. Yo estoy con signos religiosos, como puede ser, por ejemplo, un rosario, ¿sí? Que acá lo ven, y nunca me lo he quitado. Voy a salir a una cancha en cualquiera de estos países que estamos hablando y me ha tomado 100 veces la televisión, yo persignándome como me persigno acá cuando voy a salir, disculpen, por el túnel del estadio. Me persigno cuando mi equipo hace un gol. Jamás me hicieron un problema, jamás me dijeron nada. No sé si a todos les caerá bien o mal, pero bueno, de la misma manera que yo respeto y la verdad admiro, les tengo un profundo respeto, repito, a ellos por su devoción, por la forma que expresan su religión, a los religiosos, ¿verdad? Y no a los fanáticos, ¿no? Bueno, pretendo que, como no está pasando hoy en muchas partes del mundo, se respeten. Es estúpido pensar, es increíble pensar que en el 2015 haya, no importa si son cristianos, judíos, musulmanes, los que sean, que estén siendo perseguidos por practicar otra religión, ¿no? Es algo que, no sé, no debería entrarnos en la cabeza, y vuelvo al tema de los valores, ¿no? Repito, mi mayor experiencia por tiempo es en Qatar, y te digo, de las puertas para afuera no hay nada que te choque. Lo que puede haber son cosas que valorás, como lo que estaba diciendo recién, que por ahí antes de un partido veas que, como es la hora del rezo, salen tus jugadores a un lugar predeterminado en el estadio, si es que el estadio no tiene una mezquita, y si te arrimás y mirás, están rezando con los jugadores contrarios, con policía, con toda la gente que está ahí, con gente que cuida los baños, como en cualquiera, y están todos allí expresando su fe y su devoción. Así que esas cosas en mí despiertan admiración, repito, y ojalá los cristianos fuéramos la mitad de unidos que son ellos, ¿no? No, también de pibe, por una cuestión de físico nada más. Con los pibes de mi edad, claro, desnivelaba como 9, ¿no? Aparte que yo creo que fue un poco la fantasía de los arqueros de todas las épocas, ¿no? Jugar de 9. Y sí, jugaba, pero las aptitudes, sin duda que eran tal vez por mi gusto por el básquetbol también, ¿no? Y conceptos que aprendí en el básquetbol y que me eran útiles también para mi profesión de arquero. Ya desde chiquito, hasta por un tema de que yo estaba con la barra de de mi hermano mayor, 4 años, entonces me dejaban jugar con ellos, pero sí iba al arco. Así que me comí unos cuantos pelotazos de pibes bastante mayores que yo. Pero bueno, fue algo que siempre me gustó y donde me sentí cómodo, ¿no? No me animaría a decirte ninguno. Creo que prácticamente todos los muchachos de hoy, mirá lo que te voy a decir, no sé si no es en exclusividad esto que lo digo para Salto. Yo creo que cualquier arquero de hoy de primera división
es superior a lo que éramos hace 30 años, a excepción de algunos. Por ahí sí debería pararme. Si hablamos de Mazurkiewicz, bueno, era un caso excepcional, como hubo otros, pero la mayoría de nosotros, primero, éramos autodidactas, atajaba por lo que ibas aprendiendo vos solo, no tenías entrenador de arquero, no tenías nadie que te corrigiera, salvo que tuvieras, qué sé yo tuve la fortuna, por ejemplo, de tener de entrenador al principio de jovencito a un preparador físico que había sido arquero, el Bocha Lagomarsino, y después nada menos que a don Roque Máspoli. Ellos te podían corregir, los demás entrenadores te entrenaban pero no te corregían. Yo creo sinceramente que la posición de arquero fue la que más ha evolucionado en los últimos 20, 30 años en el fútbol uruguayo y mundial. Sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaba sus principios todas las mañanas que viví. Lo que pasa que a mí me tocó salir ya maduro, ¿no? Yo cuando voy a Independiente, de acá de Peñarol, voy a Independiente, primero ya adaptado a jugar en un equipo grande. Peñarol estuve 8 años. Entonces como que no hay mucha cosa que te pueda sorprender. Pero por ahí, en aquel momento, la gran diferencia en los arqueros argentinos y nosotros, de la mayoría de nosotros, lo primero, por lo menos en mi caso personal, para no inmiscuir a nadie, era jugar con el pie. Jugaban mejor con el pie que nosotros. Ojo, estamos hablando todavía desde la época que se podía agarrar con la mano, pero cuando te la daba un compañero. Pero en el saque de arco, vos veías un arquero argentino, sin que te dijeran nacionalidad, te decían ese es argentino. Cuando yo fui ahí a jugar, y nada menos que en Independiente, como sabía que era así, traté de aprender rápidamente, mirándolos a ellos, porque insisto en lo anterior, no había nadie que nos enseñara. Entonces miraba a los arqueros argentinos, tampoco teníamos la suerte que tenemos hoy de consumir fútbol de todas partes del mundo. No era que vos veías partidos de fútbol hoy, donde quieras, desde donde quieras estás viendo partidos de fútbol. Si no está directamente por la televisión, lo ves por internet. Entonces, hoy hasta inclusive podés ser más autodidacta porque tenés muchos más ejemplos para ver. Pero en ese sentido yo tuve la suerte de estar al lado, cosa que me pellizcaba, en el mismo plantel que Chiquito Mazurkiewicz. Pero el Chiquito precisamente no se destacaba por su juego con el pie. Él también había sido jugador de básquetbol en su juventud o en su niñez y tenía un gran saque de manos. Entonces era excepcional el momento que Mazurkiewicz le pegaba con el pie a la pelota. Tampoco tenía en ese enorme espejo que tenía para verme, que era Mazurkiewicz, tampoco tenía en ese sentido un buen ejemplo. Así que por ahí es lo que se me antoja en este momento. Después había arqueros argentinos un poco más osados que nosotros, como en aquella época Loco Gatti, que jugaba adelantado, etcétera, pero no era la generalidad, así que nosotros en aquella época peleábamos con cualquiera. No era usual de que un arquero fuera a Europa, pero la calidad de los arqueros uruguayos comparada en aquel momento con los arqueros del mundo era muy buena, ¿no? Insisto que lo que dije no me retracto,
Hoy son mucho mejores, porque han sido entrenados. Yo mismo fui entrenado en los últimos años de mi carrera por entrenadores. Cuando voy a Brasil, es la primera vez en los últimos 4 años de mi carrera que tengo un entrenador de arquero. Y parece mentira, yo ya era veterano y me perfeccioné en muchas cosas. No es algo común. Expliquémosle a la gente, iban para un partido en un avión y se cayó el avión. Y bueno, fue socorrido, digamos, por otros equipos chilenos para que pudieran seguir jugando el campeonato. Le dieron jugadores de varios equipos de Chile y para seguir existiendo, digamos. Green Cross, que era de Santiago, que después de eso se va a instalar en Temuco, que es la ciudad, y el nombre del actual club, porque ese Green Cross quiebra económicamente y ahí pasa a llamarse Temuco para no pagar las deudas, entre otros a Fossati. Yo voy a un club normal, con presidente, comisión directiva, año 82. Voy prestado de Independiente porque en Argentina se rompe la tablita, yo ganaba mi contrato en dólares, no había forma de pagarme, entonces me daban a préstamo por un año millonario. Y a los 6 meses lo compra el club un empresario que, bueno, según se decía, yo no te puedo asegurar nada, pero según se decía tenía su relación con el narcotráfico o era directamente narcotraficante. No lo sé, no lo puedo decir. Mi relación con él fue normal, de dirigente a jugador, y no tuve ningún otro tipo de relación que me complicara en nada. Por lo tanto, mi experiencia fue solamente en el 82. Sí tuve, digamos, cosas que para mí eran una gran novedad, que iniciaba una tragedia, digamos, de ver ya en el 82 chiquitos en las veredas mostrándole a los autos que pasaban los famosos ravioles donde contenía droga, ¿no? Chiquitos de 8 o 10 años vendiendo droga en las calles. O sea, fueron las primeras cosas que yo empecé a ver en ese submundo trágico que no es propiedad de Colombia, sino que desgraciadamente se ha esparcido en todas partes del mundo, que a nosotros también nos pega y que, bueno, es un verdadero flagelo para la niñez y juventud de hoy, y que todos nosotros los adultos deberíamos estar muy atentos a saber qué es lo que podemos hacer desde nuestro lugar para combatir ese mal tan jodido para los pibes y para las futuras generaciones, aunque ya desgraciadamente tenemos, no sé en Salto, pero aquí en Montevideo ya tenemos hijos y nietos de la droga, ¿no? Y esto y estoy hablando de consumidores, no de narcos. Entonces, esto es muy preocupante para las futuras generaciones y todos tendríamos que hacer algo desde nuestro lugar, simplemente para cuidar a nuestros pibes, ¿no? Alguien desde Salto debe estar diciendo, Fossati dejó de fumar. No dejé.
y me hago cargo, pero creo que estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Y por ahí creo que si los ingentes esfuerzos, que yo no digo que estén mal, a mí me han venido muy bien, que se ha hecho en la lucha contra el tabaco, se hicieran contra la droga, me parece, y contra el alcohol, que es otro de los grandes temas de hoy, me parece que sin haber estado mal lo del cigarrillo, insisto, yo lo agradezco, pero me parece que había otras prioridades en donde encauzar los mejores esfuerzos, porque primero vamos a atacar lo que hace mal no solo al que consume, sino a todo el entorno. Entonces está bien con que me digas, no fumes en lugares cerrados porque jodés a los otros. Está bien, y yo lo tengo que entender. Y bueno, si yo me quiero jorobar mi vida fumando, es un problema mío. Pero una persona drogada puede hacer un desastre. Una persona alcoholizada puede hacer un desastre con inocentes que no tienen nada que ver, ni siquiera con su entorno. Entonces, creo que si pesáramos, pero bueno, más allá de lo que se hizo, se dejó de hacer, repito, yo no me exculpo de que tengo que hacer algo por defender a mis hijos y a mis nietos, ¿no? Sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaba sus principios todas las mañanas que viví. ¿Cómo fue luego el paso de jugador a entrenador? Prácticamente sin darme cuenta. Yo vuelvo de Brasil, donde encierro mi carrera en el 90, vengo acá, vengo a UDEF, donde estamos, porque yo ya había hecho un curso en Argentina, ya había comenzado el curso en Argentina, pero solo un año, me faltaba todavía el segundo año acá. Y vine a UDEF, fui al instituto, me inscribí y a los pocos días me llaman de Peñarol. Don Roque Máspoli era el supervisor de las divisiones juveniles, el Indio Olivera estaba de técnico en la quinta, lo pasaban a tercera porque se había ido el Flaco Menotti, entonces se reestructuraron las juveniles y él es el que le dice a Roque, el que volvió es Jorge, y como éramos muy amigos, él sabía que yo ya había hecho un curso en Argentina, dice, él puede trabajar en juveniles, está habilitado, y bueno, vine a pedir la habilitación a UDEF. Trabajé ya en la quinta división al principio de Peñarol, después quinta y cuarta. O sea, se me fueron dando las cosas de manera muy favorable, porque ni planificándola yo, la carrera podía haber salido tan buena. En el sentido de cómo me fue llevando la carrera, adquiriendo experiencia, viviendo determinadas cosas. Al principio, después en primera división en River, 3 años, para después llegar a Peñarol en el 96, o sea, fue progresiva, pero no porque yo la planificara así, sino porque se fue dando así, y vuelvo a lo que me preguntabas hoy, simplemente porque Dios me ayudó. ¿Qué significa dirigir a la selección del Uruguay? Lo máximo, yo no he tenido la suerte de tener otras distinciones, no solo de medallas de campeón como entrenador,
sino otro tipo de distinciones. Pero me parece que ninguna, como ser el responsable técnico de la selección de mi país. Y bueno, que a su vez es la gran frustración que siento y seguiré sintiendo por no habernos podido clasificar, más allá de que, como lo dije en su momento y lo sigo repitiendo, después de años y de análisis, tengo aquel grupo de jugadores, aquella selección, la tengo en mi galería de ganadores. Y creo que desgraciadamente no nos dejaron ir al Mundial. Desde acá adentro porque no teníamos el mínimo apoyo. En un momento del fútbol uruguayo político, institucional, como yo no recuerdo otro, y tengo algunos años en el fútbol. Y bueno, desde ningún lugar, a tal punto de tener que ir a jugarnos la clasificación para el Mundial a Australia, en clase económica, para jugar a las 72 horas que habíamos jugado acá. Mientras los australianos viajaban en un avión que ahora no es momento, pero al poco tiempo me entero, en Qatar, por un fisioterapeuta australiano, me trajo hasta artículos de cómo fue preparado ese avión. Y escuchame, otros jugadores que no fueran los que estaban en esa selección, en esas condiciones, perdían 5-0. Solo estos jugadores lograron estar en ese partido 120 minutos, perder 1-0 y forzar los penales. Yo acá, sinceramente, la gente en la calle, donde sea, me trata enormemente bien, pero creo que los uruguayos somos poco de valorar a los uruguayos. Los valoramos después que pasaron. Hay casos excepcionales, como ustedes tienen hoy, a Suárez, a Cavani, pero nosotros somos generalmente y sí, Cavani, viste, pero tiene pelo largo. Sí, pero rota el gol. Yo me acuerdo que los veteranos se deben acordar y ustedes los jóvenes lo deben saber por historia, cuando el día que Fernando Morena hace los 6 goles, yo estaba en el equipo y lo viví con él, ¿no? Cuando llegamos al vestuario, y esto ya lo habrá contado Fernando 20 veces, hubo un dirigente que le dijo: qué lástima, erraste el séptimo, ¿no? Cuando terminó el clásico del año pasado, que ganamos 5-0, más de uno me dijo: qué lástima no hicimos el sexto, porque el récord de no sé cuándo. O sea, como que siempre le buscamos el pelo al huevo, ¿no? Y a ver, en el día a día yo no te digo que afuera te regalan nada, no. Pero sos el míster, sos el coach, sos fulano de tal, que tenés una carrera hecha. Si te tienen que criticar, lo hacen con altura, porque me parece que hace parte de esto, ¿no? Si, lógico,
no tiene por qué gustarle a todos lo que haces, o todo lo que vos haces. Pero yo siento que acá como que estás rindiendo un examen nuevo todos los días. Y no estoy hablando de mi caso personal, estoy hablando de negar jugadores de enorme trayectoria y que precisamente erran un gol o tienen una falla si son defensas, y todo lo que hicieron en 20 años para atrás desaparece, ¿no? O sea, me parece que dentro de que yo estoy súper agradecido, primero de haber nacido en Uruguay, pero creo que no es el fuerte nuestro darle para adelante al uruguayo. Nosotros somos más de criticar. Parece como que si no criticamos es un sinónimo de que no sabemos. Ese es como que parece que es el concepto nuestro, ¿no? Y nos cuesta elogiar tremendamente. Si te voy a elogiar a vos, te voy a decir ahora, che, la verdad, no te conocía, que bien encaraste la entrevista, no estás hablando con un desconocido, te preocupaste de ver, porque me has sorprendido con cosas que vos sabés de mi carrera. Te voy a decir, mirá que no te lo digo porque estás acá. ¿Por qué te tengo que aclarar que si te elogio no es para alcahuetearte? Te elogio porque te mereces el elogio, punto. Nos cuesta tremendamente. ¿Cuál fue el mejor jugador que dirigiste? ¿O el podio? Si es tan difícil. Uf, sí, complicado. He tenido la suerte de dirigir a montones de muy buenos jugadores acá y afuera. Pero nada, no quiero caer en el lugar porque me voy a sentir mal después si nombro alguno, ¿no? Así que ni podio te voy a dar. Precisaría hacer por ahí un equipo con varios suplentes. Y para cerrar, ¿hay algo en tu vida, tanto deportiva como personal, que te arrepientas o algo que por ahí en algún momento deberías haber hecho y no hiciste? ¿Algo cambiarías? En mi vida personal, sí, seguramente hay un montón de macanas que me acuerdo. Yo por lo menos creo que nos debe pasar a todos, ¿no? A ustedes no, porque ustedes son muy pibes todavía, pero cuando uno ya es adulto se sorprende de que, adulto mayor como soy yo, vos también sos adulto, pero se sorprende de que por ahí ves algo que te trae algo que vos hiciste, una macana que vos hiciste hace 40 años, y te queda grabada y no te olvidas más. Es decir, ¿cómo yo ese día dije esto? ¿Cómo yo ese día hice tal cosa? Sí, sin ninguna duda. Macanas, ahí sí que no me daría el tiempo en 2 entrevistas de contártelas. Muchas. No, para empezar, no haber sido, hoy lo digo desde el análisis, cuando ya no hay más nada para hacer, no haber sido todo lo buen hijo que hubiera querido ser, mimando a mis viejos como se merecían. Creo que fui un buen hijo, pero no al grado que ellos se merecían. Y de ahí para abajo lo que vos quieras. ¿Dónde estarías? ¿Qué hubiese sido de tu vida si no hubieses elegido el fútbol? Y desde el momento de la elección, que hablamos hace como media hora atrás, me veo en lo mismo, pero en el básquetbol. O sea, no concibo mi vida en otro lado que no hubiera sido en el deporte. Y como los 2 deportes que amaba eran fútbol y básquetbol, creo que en el básquetbol inclusive en aquel momento era hasta más fácil, ¿no? Haber llegado.
ya tenía, te digo, 17 años, estaba en la primera de un club importante de aquel momento. Es el más grande hoy y va a seguir siendo el más grande de toda la historia, como es Goes, pero digo, en aquel momento donde no había profesionalismo, no era para cualquiera llegar a la primera de Goes. Y yo ya había llegado, ya te digo, será por cualidades físicas o lo que fuera. Pero aparte en el básquetbol, como en el fútbol, jugador de cancha, te la podés defender mejor que como arquero, ¿no? Y así que nunca me lo había planteado, pero me veo en eso, en aquel momento jugador de básquetbol y después técnico de básquetbol. Muchas gracias. Al contrario, ha sido un gusto y reitero mi enorme saludo, mi gran abrazo a todo el pueblo salteño. En el próximo programa conoceremos la historia de dos grandes artistas argentinos, actores de televisión, de teatro y también de cine. Compartieron muchísimos éxitos en conjunto, también tuvieron juntos un bar. Estamos hablando, claro, de Federico Delía y Martín Sif.